Oye, eso estuve pensando yo. No, mira, eso estuve pensando yo. Me puse a revisar y hay 4 nuevas notas durante el fin de semana, 3 en un día, sobre el caso Hermosilla. Que ya eso te demuestra, con la gente que lo está investigando a fondo, la cantidad de información y material que tiene este caso para analizar y que esta semana ya empieza a tomar forma definitiva. Pedro Ramírez, el director de CIPER, yo creo que tiene que tener cuidado con su personal porque lo está sobreexigiendo. Pero, Pedro, lo que nos convoca hoy en la mañana son los nuevos antecedentes que ha recogido CIPER sobre el caso Hermosilla y que, para ordenarnos, dicen relación con distintos temas. El tema central de la portada de hoy del periodismo independiente que ustedes desarrollan es la posible intervención de Hermosilla en una licitación de Enel que entregan como testimonio Leonardo Villalobos y Daniel Sauer a la Fiscalía. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente, Pedro. Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Hola, Pedro. Hola, Piedad. Mira, la verdad es que sacamos 5 notas el fin de semana. ¿Sí? Yo conté mal. Efectivamente, hubo sobreexigencia, pero estos son los momentos en que el equipo se pone las pilas, ¿no es cierto? Porque realmente estos son temas muy candentes y que requieren un buen trabajo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la calidad de los datos. Y era esperable porque como se aproxima ya en un par de días la formalización de este grupo, ¿no es cierto?, Hermosilla, Villalobos y Sauer, la carpeta con antecedentes recopilados por la Fiscalía comienza a circular entre las partes, ¿no? Se abre esta carpeta para que las partes intervinientes la conozcan y eso hace mucho más, por así decirlo, fácil o accesible para los periodistas el contenido de lo que el Ministerio Público ha logrado indagar hasta ahora. Entonces, nosotros teniendo acceso a esos documentos, elaboramos cinco entregas donde lo más importante, ¿no es cierto?, no solo está el tema de la licitación de Enel, en la que habría una eventual intervención de Luis Hermosilla a favor del empresario Muniz Asbun, según declaraciones de Leonardo Villalobos y Daniel Sauer, sino que yo diría que más grave aún, ¿no es cierto?, son los antecedentes que la Fiscalía está tratando de allegar al caso para probar que aquí hubo lavado de activos. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, yo te diría que lo más potente este fin de semana son los testimonios de las 2 secretarias personales de Luis Hermosilla y de su contador, que apuntan a que él recibía alrededor de 50 millones de pesos mensuales por parte de Factop, que es el factoring de los hermanos Sauer, que está investigado por impuestos internos por el Ministerio Público, ¿no es cierto?, por una bicicleta financiera que incluía facturas falsas para generar recursos frescos a través del factoring. Además, lo que declaran estas personas es que Hermosilla, ¿no es cierto?, hacía cheques a favor del factoring y por lo tanto todo esto ha sido puesto bajo la lupa del Ministerio Público, que evidentemente considera que que estos antecedentes podrían ser constitutivos de lavado de activos, ¿no?, de lavado de dinero. Así que, y por otra parte el contador, que es el mismo contador de Andrés Chadwick, ¿no es cierto?, y es el contador de Luis Hermosilla, que dice que efectivamente él hacía las declaraciones de renta a Luis Hermosilla sin tener toda la información financiera a la vista, ¿no? Y en ese sentido la acusación que le está formulando Impuesto Interno de que sus declaraciones son al menos incompletas, porque él en 5 años tuvo más de 2.200 millones en ingresos y solo justificó o declaró 800 millones, digamos, ¿no?, con un diferencial de 1.200 millones que no se declararon. Yo diría que ahí, y junto con esto, la Fiscalía pone el ojo en otro tema que nosotros publicamos, y es que el abogado Hermosilla adquirió un departamento en Concón por casi 260 millones de pesos y no lo traspasó en 2 años, ¿no? Hizo esta compra en efectivo y no lo traspasó la propiedad a su nombre, por lo que la Fiscalía también sospecha que ahí podría haber, ¿no es cierto?, algún tipo de maniobra para el ocultamiento de bienes, ¿no es cierto?, que podrían tener relación con algún esquema de lavado de activos. Huelga decir que ese departamento se compra con 90 millones que aporta un valevista de la cónyuge, ¿no es cierto?, de la esposa de Hermosilla, y el resto de la plata proviene de Factop, ¿no?, que emite un certificado indicando que ese dinero, ¿no es cierto?, es proveniente de inversiones que Hermosilla tiene en Factop, y nosotros sabemos ya a esta altura que Factop, ¿no es cierto?, es una gran cáscara donde realmente no había dinero, al final, digamos, ya no había dineros legales, sino que una gran bicicleta de dinero ficticios, digamos. Entonces, podría darse el caso, ¿no es cierto?, de que Hermosilla, y es lo que pretende demostrar la Fiscalía,
participa dentro de un esquema de lavado de activos, ¿no es cierto?, sabiendo que de la bicicleta financiera que tenían montada los Sauer a través de Factop. Yo diría que esos son como los elementos más relevantes. Ahora, ¿qué podríamos esperar también para esta semana? Se va a pedir prisión preventiva para Hermosilla. Los antecedentes ustedes también en CIPER los manejan súper bien. De hecho, la recomendación, por supuesto, es a ingresar a ciperchile.cl, donde están todos estos casos y estas notas, en fondo, donde se va explicando el caso con harta información y detalles evidentes de cómo estuvo funcionando el sistema de Hermosilla, podríamos decir. Sí, mira, yo te diría que todos nuestros artículos están basados en datos que fueron recopilados por el Ministerio Público y que nosotros exponemos, ¿no? Así que no hay nada que sea la versión de, ¿no es cierto?, o la opinión de alguien, digamos, ¿cierto? Todo esto está fundado en datos que son extraídos de las cuentas corrientes de Luis Hermosilla, de Leonardo Villalobos y en los testimonios de su personal de confianza. ¿Ya? Es una primera cosa que hay que tener claro, digamos, que aquí no es que alguien esté opinando al respecto, sino que estamos hablando de datos duros. Yo creo que en la medida en que el Ministerio Público pueda demostrar que estas son conductas reiteradas o que son conductas que indican, ¿no es cierto?, delitos, ¿no es cierto?, y que estas personas sabían lo que estaban haciendo, porque estamos hablando de personas expertas en el mercado financiero o que tienen sociedades y por lo tanto administran sus propias sociedades, así que son conocedoras de las normas, ¿verdad? Entonces, en la medida en que el Ministerio Público demuestre conocimiento y reiteración, efectivamente podría pedir prisión preventiva, ¿no? Pero esto, por supuesto, siempre es un resorte del tribunal determinar acceder a ello o no. Otro antecedente relevante que publicamos nosotros este fin de semana es que por las cuentas de Leonardo Villalobos pasaron 17.000 millones de pesos, ¿no? 17.000 millones, cifra bastante abultada, ¿verdad? Y que corresponden a platas, ¿no es cierto?, que provenían de este factoring que está siendo investigado, que es Factop, ¿no? Y entonces ella lo que declara, ¿no es cierto?, es que en un momento determinado ella le prestó 4 o 5 cheques a los hermanos Sauer, que eran los dueños del factoring, pero que después ellos, extrañamente, tuvieron acceso a los talonarios de cheques de ella y falsificaron su firma para generar miles de cheques, ¿no es cierto?, que son los que dan cuenta de este tremendo volumen de plata, digamos. Por supuesto que la declaración de los Sauer es contraria y aquí es interesante porque hay empleada de los Sauer, ¿no es cierto?, que dice que efectivamente ella iba a retirar cheques de Leonardo Villalobos, pero autorizados por Leonardo Villalobos, por la propia abogada, digamos, ¿no? Y que además Leonardo Villalobos dejaba estos cheques firmados. Entonces, por una parte los hermanos Sauer, pero también sus empleados están declarando que la versión que entrega la abogada no es efectiva. Ahora, recordemos que ella no solo está complicada por esta plata y estos cheques, sino porque las empresas que ella administraba, las sociedades que formó, ¿no es cierto?, o que formó su marido, generaron facturas falsas que fueron a parar al factoring, ¿no? Factop, y que además ellos las factorizaron y convirtieron esto, o sea, facturas falsas generaron dinero fresco, ¿no? Porque se ingresaron al mercado y hay gente, ¿no es cierto?, que quedó, digamos, como se dice vulgarmente, clavadas, ¿no es cierto?, con estas facturas falsas y pusieron plata, ¿no es cierto?, que alimentaba esta bicicleta. Entonces, eso yo diría que son antecedentes que apuntan precisamente al corazón de la investigación, que tiene que ver con el lavado de activos. Y en el caso de Leonardo Hermosilla hay otra cosa interesante, perdona que me tome un minutito. Dale. Porque bueno, él le paga, desde sus cuentas salen 14 millones para pagarle al ministro, al actual ministro de la Suprema, Jean-Pierre Matus, ¿verdad?, que ha dicho que no tiene ningún chat con Hermosilla, ¿no es cierto?, y que sus relaciones son anteriores a que él fuera ministro de la Corte. Bueno, aquí apareció ayer, no es un artículo nuestro, hasta ahora, ¿no es cierto?, lo publicó Interferencia, que efectivamente en los antecedentes que están en la carpeta se le pagaron 14 millones de Hermosilla le paga, digamos, a Matus por un informe y Interferencia le pregunta a Matus por este informe y él dice que no puede revelar porque tiene que proteger, digamos, a su cliente, ¿no?, de qué se trata este informe. Pero, ojo, ¿y por qué te lo digo? ¿Por qué se los digo? Porque lo que vamos a encontrar aquí son todos los antecedentes que apuntan a posible pago de sobornos, ¿no?, y posible pago, digamos, participación en el lavado de activos.
Pero como nosotros sabemos, en el celular de Hermosilla hay mucha otra información que tiene que ver con intervenciones que él hizo para nombrar ministros de la Suprema o la cercanía que él tiene con ministros de la Corte de Apelaciones, de la Corte Suprema, gente de la Fiscalía, ¿no es cierto?, a la que en determinado momento ayudó. Eso que está en el teléfono de Hermosilla no lo vamos a encontrar por ahora porque no es constitutivo de delito, ¿no? Y por lo tanto la Fiscalía, el Ministerio Público no lo está mirando, ¿verdad? Pero eso es lo que está en los chats y que probablemente mucha gente espera, digamos, ¿cierto? Las intervenciones que hacía este señor a favor de ciertas personas que hoy día son autoridades públicas y que tienen una deuda con él, por así decirlo, ¿no? Una deuda moral. Eso no lo vamos a encontrar en esta audiencia de formalización porque estas intervenciones efectivamente no constituyen delito, pero desde el punto de vista periodístico efectivamente son de interés público. Como han aparecido muchísimas aristas, tú vas a conocer que hay 5 artículos distintos y con distintos temas con respecto al caso Hermosilla. A la opinión pública también le sorprende mucho, Pedro, esto de la declaración de las secretarias del abogado en términos que llegaban sobres con dinero, que lo guardaron en una caja de fondos, que cheques en blanco, firmados. Que había, que al menos en la oficina había un movimiento muy irregular de activos, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente esto es irregular, ¿no es cierto? Y estos testimonios son sorprendentes, ¿no? Es mucha la plata que circula en efectivo, son muchas las transferencias que no tienen justificación, es mucho el dinero que no se declara en impuestos, entonces es bien sorprendente, digamos, ¿no? Y sobre todo también, digamos, la disposición de este personal de absoluta confianza de parte de Hermosilla para contarlo, ¿no? O sea, como esta era la normalidad de nuestra oficina, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que es sorprendente. Al Ministerio Público le toca probar ahora que todo esto que está dicho ahí corresponde a un esquema de lavado de activos, ¿no es cierto? Está imputando el delito, pero tiene que probarlo. La defensa de Hermosilla está diciendo que se habla de delitos, parecen delitos, pero no se cometieron delitos, digamos, y también van a tener que probar de alguna manera que efectivamente estos ilícitos no se consumaron, por así decirlo. Entonces, yo creo que la situación es compleja para Hermosilla y para Villalobos, porque por una parte están todos estos antecedentes que provienen de cuentas, ¿no? De las cuentas de sus sociedades personales, sus cuentas personales bancarias, ¿no es cierto? Sus cheques, ¿no? Las declaraciones de renta que hicieron, que no concuerdan con la información que está en sus cuentas ni en las cuentas de sus sociedades. Pero por otra parte hay una acusación de soborno, ¿no? Y ahí viene el 5º artículo que publicó CIPER, ¿no es cierto?, donde están las confesiones de un funcionario de Impuesto Interno y de un funcionario de la Tesorería General de la República, donde ellos admiten que hicieron, digamos que sacaron información reservada o que hicieron gestiones al interior de los sistemas informáticos de sus dos entidades, Impuesto Interno y Tesorería General, por petición de Leonardo Villalobos y que recibieron dinero a cambio, ¿no? El funcionario de Impuesto Interno dice que recibió, o sea, sus cuentas personales muestran que él recibió 13,5 millones de pagos de Leonardo Villalobos, y en el caso del funcionario de la Tesorería General de la República, 1,5 millones más o menos, ¿no? Entonces, yo diría que desde el punto de vista de la documentación y los testimonios, el delito de soborno está bastante adelantado en materia de probarlo, por así decirlo, ¿no? De acreditar que realmente existió, digamos, el Ministerio Público está a un paso de probar que efectivamente se pagaron sobornos, que se recibieron cohechos, ¿no es cierto?, por parte de estos funcionarios, que son 2 ilícitos que se imputan a este grupo. Ahora, los delitos además no es solo soborno, sino que también lavado de activos, cohecho y bueno, dentro de los delitos tributarios también está, claro, el soborno. Ahora se está pidiendo la prisión preventiva para Luis Hermosilla, que obviamente es el principal acusado en el caso Audio. Sabemos que de todas maneras Leonardo Villalobos y también quizás los hermanos Sauer pueden enfrentar una situación también compleja por los antecedentes que siguen apareciendo. Habíamos dicho que esto es una especie de caja de Pandora. Sí, yo diría que están todos muy complicados, porque hay una investigación que es sobre FactTalk, directamente sobre el factoring de los hermanos Sauer. Hay una investigación que se desarrolla por querella del SI por delitos tributarios contra Leonardo Villalobos y Luis Hermosilla, y ahora están estos otros ilícitos que le imputa al Ministerio Público a Hermosilla, Villalobos y Sauer, que tienen que ver con lavado de activos y soborno. Entonces,
Se trata de delitos complejos, múltiples delitos, ¿no es cierto? Hay mucha información que ahora se está conociendo porque se intervinieron las cuentas, incluso sabemos por la carpeta de investigación y los antecedentes acumulados por el Ministerio Público que incluso se levantó el secreto bancario de la cónyuge de Espinosa al menos durante 10 meses del año 2022, ¿no? Porque ella aparece, ¿no es cierto?, financiando la compra de un departamento, como les decía, que no fue inscrito finalmente a nombre de Hermosilla o alguna de sus sociedades. Y por otra parte, ella aparece haciendo la compra de un automóvil de 40 millones de pesos, ¿cierto? Y no es tan claro cuáles son los ingresos que justifican este volumen de dinero, por así decirlo. Entonces, también el tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público de levantar el secreto bancario de la cónyuge de Hermosilla. Entonces, es una situación bastante compleja para ellos y esto es una situación que recién está comenzando, ¿no? Tenemos la audiencia de formalización que, por así decirlo, es el minuto cero de una investigación que desarrolla el Ministerio Público, ¿no es cierto? Es como hasta aquí toda la investigación ha sido desformalizada, ¿no es cierto?, en procura de que el Ministerio Público se forme la convicción de que se cometieron ilícitos. Esa convicción, ¿no es cierto?, el Ministerio Público ya la tiene y por lo tanto decide formalizar la investigación y notificar a las personas involucradas, ¿no es cierto?, de que se le están imputando formalmente determinados ilícitos. Entonces, ahora parte la investigación en serio, por decirlo así, ¿no? La investigación en que tienen que demostrar que todos estos elementos indiciarios, ¿no es cierto?, de que se cometieron delitos, efectivamente esos ilícitos, acreditar que efectivamente esos ilícitos se realizaron. El periodismo independiente no descansa. Pedro Ramírez, una vez más te queremos agradecer por estar con nosotros, enfatizar que la mejor información sobre un caso que ha conmovido a la opinión pública y que ha provocado un cisma en el Poder Judicial se encuentra de manera más amplia, más rotunda, más profunda en las páginas de CIPER, a las cuales podemos acceder libremente, pero que es un periodismo que se mantiene a través del aporte de los lectores, ¿no? Sí, yo solo un descargo, efectivamente este fue mi fin de semana pesado para el equipo de CIPER, pero esta dirección siempre tiene buena voluntad con ellos cuando necesitan descanso y días libres, ¿no? Así que para que no quede en el aire, ¿no es cierto?, que solo hay explotación, ¿vale? No, invitar a la gente a que efectivamente se haga socia de CIPER, haga un aporte aunque sea chiquito de 1.000, 2.000, 3.000 pesos, porque eso nos ayuda a nosotros a mantener viva la llamita, ¿no es cierto?, de este periodismo, que yo creo que es un periodismo de cosas que realmente importan. Sí, 17 años ya tiene CIPER Chile y sin duda un equipo que trabaja esforzadamente, así que no ponemos en duda esos tratos, Pedro, sabemos que está todo bien. Además que nosotros somos periodistas, sabemos cómo funcionan esas cosas, es parte de. Sí, claro. No, mira, este tipo de casos, los fines de semana, reivindiquemos el periodismo deportivo también. Lo que pasa, exactamente, eso mismo te iba a decir, Aldo. Además, este tipo de casos es como una Copa América para los periodistas deportivos, un festival de viña para los de espectáculos, digamos, ¿no? Entonces, hay que estar ahí al pie del cañón todos los días, y ustedes como periodistas saben que los turnos y la emergencia son parte de la vida cotidiana de los que trabajamos en esto. Es un turno sabroso. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao. CIPERchile.cl, ahí pueden encontrar todas las notas, lo que nos estaba contando Pedro del periodismo independiente y de nuestros colegas ahí en CIPER, que este fin de semana tuvieron harto trabajo, que da frutos en notas que son efectivamente muy consistentes en cuanto a la entrega de información veraz y del periodismo independiente. Estás escuchando País ADN.